Hola chicos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Me he propuesto en esta sesión conversarles acerca de un tema que debiera resultarnos simple en la medida que el tema anterior lo entendimos. Me refiero a que ahora quiero ver con ustedes el movimiento uniforme desacelerado. Y a lo que me refiero es que si ustedes entendieron bien el movimiento uniforme acelerado, este movimiento no tendría por qué traerles problemas. ¿Ya? Movimiento entonces uniforme desacelerado. Ojo, que por ahí en algunos textos, en algunas partes aparece como movimiento uniforme retardado, el MUR. Pero también se puede confundir con el movimiento uniforme rectilíneo, que también conversamos la vez pasada a qué se refería. Cuidado, por eso a mí no me gusta llamarlo movimiento uniforme retardado, suena hasta extraño. Yo prefiero llamarlo movimiento uniforme desacelerado. ¿Por qué? Porque obviamente ahora vamos a estudiar el movimiento en donde existe una desaceleración en él. ¿Y qué significa que haya una desaceleración? Sencillamente, y dicho en buen chileno, es cuando el autito, cuando la partícula, cuando el cuerpo que se va moviendo, va frenando. Así de simple. El movimiento uniforme acelerado era aquel en donde estábamos detenidos y de a poquito empezábamos a movernos y a aumentar nuestra rapidez, ¿se acuerdan? Y la aumentábamos en forma uniforme. Aumentaba la rapidez pero en forma uniforme. Bueno, este movimiento, el movimiento uniforme desacelerado, va a ser aquel donde tú ya tienes una rapidez, tú te vienes moviendo, pisas el pedal de freno, aplicas frenos y empiezas de a poquito a detenerte. Ahora, ese movimiento de desaceleración también va a tener algo que es constante, ¿verdad? Y eventualmente podrías detenerte. No necesariamente vas a llegar a detenerte, cuidado. Un movimiento de frenado no es necesariamente el que termina detenido. Un movimiento de frenado es aquel donde existe este concepto que es la desaceleración y que vamos a comenzar a hablar ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué características va a tener este movimiento? Fácil, pues. Ahora la rapidez inicial es distinta de cero. Obvio, el autito viene moviéndose. Cuando hablábamos de movimiento acelerado, tú pensabas que estabas detenido y empezabas de ahí a moverte. Por tanto, muchas veces la rapidez inicial es cero. Cuando empiezas a moverte. Bueno, acá, en un movimiento de desaceleración, nunca la rapidez inicial va a ser cero. Siempre va a ser distinta de cero. Obvio, si fuera cero y estás detenido, ¿cómo vas a empezar a frenar si ya estás detenido? Absurdo. ¿Estamos? Entonces, la rapidez inicial es distinta de cero. La rapidez final siempre va a ser menor que la rapidez inicial. Vas a ir achicando el valor de tu rapidez. Obvio, si vas frenando, cada vez vas más despacio. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo vas haciendo? Con una variación de rapidez que es constante. Vas a ir frenando, pero al ir frenando, vas a ir frenando de tal forma que tu rapidez va disminuyendo siempre en lo mismo. ¿Estamos? Ahora, si te fijas, existe nuevamente variación de rapidez. Por tanto, si existe variación de rapidez, tú bien ya sabes que va a existir aceleración. Entonces, la aceleración existe. Ahora, ¿cómo es ella? Dejémosla un ratito con un signo de interrogación y vamos a ver un ejemplo. Y en ese ejemplo vamos a ver cómo esto actúa. ¿Ya? Ejemplo, acuérdense que ahí yo pongo ejemplo, nadie entiende nada de lo que dice nunca, pero bueno, dice ejemplo, créanme. ¿Ya? Ejemplo. Un móvil va a 72 km por hora. Frena de tal forma que cada 2 segundos su rapidez se reduce en
4 metros por segundo. Realice el itinerario del movimiento hasta que se detenga. ¿Estamos? Claro, en este caso les dije que se detiene. Pero acuérdense que también les comenté, no necesariamente tiene que llegar a detenerse. Ok, seamos obedientes y hagamos lo que nos dice el ejemplo. Un móvil va a 72 km por hora, frena de tal forma que cada 2 segundos su rapidez se reduce en 4 metros por segundo. Realice el itinerario del movimiento hasta que se detenga. No de casualidad puse esa rapidez. La puse para recordarles una vez más que tienen que estar muy atentos a las unidades de medida. Siempre. Siempre. Paréntesis. Fíjate que en uno de los videos anteriores, hoy un recordado estudiante que ya egresó hace años de las salas donde yo le hice clase de física, me manda un mensajito a propósito de los videos y a propósito de las unidades de medida, y me hace ver que hace no mucho hubo un accidente, por así llamarlo, ¿cierto? Un mal cálculo, un error, ¿cierto? En un vuelo espacial que iba a Marte. Y el error se tradujo en que había habido alguien que no consideró las unidades de medida. Por un lado estaban unas unidades de medida y por otro lado estaban leyendo otras unidades de medida. Por lo tanto, créanme cuando les digo que si les pongo acá 72 km por hora, lo primero que tengo que ver yo es que hay kilómetros por hora, pero también hay metros por segundo. Y lo que les decía en un video anterior, tienen ustedes que tener la precaución siempre que se enfrenten a un ejercicio de revisar primero esas unidades de medida. Tienen que ser compatibles. Si no se trata de empezar un trabajo ciego, un trabajo donde tomas la calculadora, empiezas a meterle números y no te has fijado, ¿cierto? Que tiene una pequeña pillería el ejercicio en donde te envían con unidades de medida cambiadas. Sobre todo, muchachos, si ustedes van a dar la PSU, fíjense en eso, porfa. Fíjense en eso, porque eso es una forma que tienen. La prueba esta, ¿cierto?, de seleccionar qué tan pillos son o no en esto de la física. ¿Ya? Tenemos kilómetros por hora, tenemos metros por segundo, por lo tanto lo primero es hacer ese traspaso. Y yo ya se los enseñé. Revisen el video anterior, ahí está. Por tanto, este 72 kilómetros por hora, yo sé que en este momento están todos tratando de reírme la palabra y decirme a cuánto equivale. Estos son 20 metros por segundo. Hagan el ejercicio, hagan el traspaso si aún no se manejan en eso. Entonces, un móvil dice va a 72 kilómetros por hora, o sea, a 20 metros por segundo. Frena, fíjate que este frenar ya me está indicando a mí que estamos en presencia de este movimiento que estamos viendo hoy día. Frena de tal forma que cada 2 segundos te dan un tiempo, ¿cierto? Y ven cómo se reduce la rapidez. Y nos piden hacer el itinerario. Hagámoslo. Recordemos que el itinerario que era sencillamente una tabla con aquellos valores que me indicaba el ejercicio. Vamos a poner acá una columna de tiempos. Como me dice, cada 2 segundos, partamos con el tiempo 0, tiempo 2, tiempo 4, tiempo 6. El tiempo va avanzando de 2 en 2 segundos. Tienes una rapidez que está dada en metros por segundo. Por tanto, ¿cuál es mi rapidez primera? 20 metros por segundo. En el tiempo 0, cuando yo empecé a controlar mi tiempo, a cronometrar mi tiempo, ¡paf! Ahí el vehículo iba a 20 metros por segundo. Pero dice que lo va reduciendo en 4 metros por segundo cada 2 segundos de tiempo que pasó. Es decir, si acá pasaron 2 segundos de tiempo, ya la rapidez no va a ser 20, va a ser 16, porque la redujo en 4. A los tiempos 4 segundos, es decir, en 2 segundos más, ¿cuánto va a ser? Se va a volver a reducir en 4, es decir, vamos a estar hablando de 12. Al 2 segundos más se vuelve a reducir en 4, estamos hablando de 8 metros por segundo. Al segundo 8, cuando han pasado 2 segundos más, se vuelve a reducir en 4, es decir, va a llegar a 4 metros por segundo. Y finalmente, cuando se cumpla el segundo 10, cuando hayan pasado 10 segundos, va a volver a reducirse en 4, por tanto va a llegar a 0.
La rapidez, 0, por tanto, se detuvo. ¿Se fijan? Así es simple. Cada 2 segundos de tiempo que pasa, su rapidez se reduce en 4 metros por segundo. Si aquí le agregamos una columnita, si queremos, no es necesario, de hecho yo no lo había considerado, por eso está quedando apretado acá, y hago un delta t, yo me doy cuenta que el delta t significa siempre 2 segundos de tiempo. Siempre hay una variación de 2 segundos de tiempo. Y en esos 2 segundos de tiempo, que es lo que me indicaba el ejercicio, la rapidez se redujo en 4. Es decir, hay un delta b, una variación de rapidez que es 4. Pero cuidado acá. Cuidado acá. Estamos hablando de que baja de 20 a 16. ¿Verdad? Por tanto, existe una variación de 4. De 16 a 12. 4, 4, 4 y 4. Siempre en 4 metros por segundo, que es lo que decía el ejercicio. Pero ¿por qué les digo cuidado? Porque si tengo delta v y tengo delta t, inmediatamente puedo obtener mi aceleración, que es la característica que les había contado yo que también tenía este ejercicio, ¿verdad? Este movimiento. Entonces, ¿por qué cuidado? Porque yo, para encontrar la aceleración, hagamos el recuerdo, la aceleración era v final menos v inicial sobre la variación de tiempo. ¿Recuerdan? Final menos inicial. Si bien es cierto, la rapidez varió siempre en 4 metros por segundo, en eso varió, pero varió reduciéndose. Entonces, si calculamos la aceleración, veamos en el primer instante de tiempo cuál era la rapidez final. En los primeros 2 segundos la final era 16. 16 menos 20 es menos 4. Claro, varía en 4, pero negativamente, porque vas frenando. Y por tanto, 100 menos 4, y lo divides en el delta t, que es 2, menos 4 dividido en 2, te va a quedar una aceleración de menos 2 metros por segundo cuadrado. Fíjate en el tiempo después, los otros 2 segundos. ¿Cuál es la final? La rapidez final es 12 y la inicial 16. 12 menos 16 menos 4 sobre 2, menos 4 sobre 2 vuelve a ser menos 2. Y así en el tiempo que sigue también. 8 menos 12 menos 4 dividido en 2, menos 2. 4 sobre 8 sobre 2, menos 2. 0 menos 4 sobre 2, menos 2. Y nos aparece una aceleración que es constante, pero además negativa, cosa que antes no teníamos. Y cuando les dije aquí con un poquito de interrogación, cierto signo de interrogación, acerca de la aceleración, bueno, salgamos de esa duda ahora. Sabemos que existe una aceleración en este movimiento, una aceleración que es constante y es negativa. Existe una aceleración negativa, siempre la misma, siempre constante, pero negativa. Es un movimiento de frenado. A esa aceleración negativa, muchachos, a esa menos A, se le conoce como desaceleración. Eso es una desaceleración, una aceleración negativa, que tú, para poder usarla en la parte algebraica, en la parte matemática, tienes 2 opciones. Úsala como negativa o úsala como positiva, pero sabiendo que el valor es negativo. Ya lo vamos a ver cuando nos metamos en el álgebra. ¿Ya? Hablar de menos A es hablar de una desaceleración. ¿Estamos? Por tanto, resumiendo un poquito esto que está en el pizarrón, ¿cuáles son las características de este movimiento? Entendamos el movimiento primero. ¿Cuándo vamos a estar en presencia de un movimiento desacelerado? Cada vez que tú frenas. Simple. Cada vez que una partícula va disminuyendo su rapidez. Cada vez que un cuerpo cualquiera, ¿cierto?, va tendiendo a detenerse. Tendiendo, porque no necesariamente la rapidez final va a ser 0. Solo como una eventualidad. Los primeros, miremos acá, los primeros 6 segundos, ¿fue movimiento desacelerado? Claro, bajó de 20 a 8. Eso es desacelerado, pero no hay detención, porque llegó a 8. Ahora, claro, si yo lo extiendo hasta el 10, sí, al final se detuvo, pero es una eventualidad. ¿Estamos? Ojalá eso se entienda. No necesariamente la rapidez final tiene que ser 0 para que el movimiento se considere uniforme desacelerado. ¿Estamos?
Este movimiento uniforme desacelerado entonces, ¿por qué es uniforme? Uniforme porque las variaciones de rapidez se producen siempre en la misma cantidad. Y uniforme porque la aceleración siempre tiene el mismo valor. ¿Ya? Pero, en este caso, la aceleración es negativa. Valor negativo. Desaceleración. La rapidez inicial siempre es mayor que la final. Y eventualmente el autito se detiene. Entonces, al igual que antes, nosotros podemos tener ahora un álgebra de esta situación. Y cuando digo tener un álgebra, me refiero a que tenemos algunas relaciones matemáticas con las cuales podemos trabajar y abordar estos ejercicios. Pero esto ahora se resuelve mucho más simple, pues, muchachos. La vez pasada en la clase de movimiento uniforme acelerado, les fui diciendo cómo salían estas relaciones. Eso ya no es necesario, porque eso ya está. Lo único que nosotros tenemos que considerar ahora, y por eso les decía al comenzar esta clase, que si manejaron bien el movimiento anterior, este debiera ser súper simple. Claro, porque la única diferencia, si ustedes observan ahora, es que el autito va frenando, el otro se va apurando. Pero las rapideces inicial y final son distintas, pero existe una aceleración constante, ¿verdad? Pero existe una variación de rapidez constante, eso se mantiene. Y por lo tanto, en cuanto al álgebra, fíjate que la aceleración vuelve a ser b final menos b inicial sobre tiempo. Si ustedes quieren usar esa ecuación, que es de movimiento uniforme acelerado, en el desacelerado, obvio que puedes hacerlo, ese es el concepto de aceleración. ¿Con qué diferencia? Con que ahora la aceleración debes considerarla negativa, porque el movimiento es desacelerado. No hay otra variante. No hay otra variante. Por tanto, ahora menos A es Bf menos Bi sobre el tiempo que demora en moverse. ¿Ya? Pero como ecuación es la misma, no tienes que aprenderte otra, no te llenes la cabeza de fórmulas, que a muchos de ustedes les gusta eso. Y se le aprenden de memoria más encima, que se le olvida un signo y sonaron con la famosa fórmula. Esta en el movimiento acelerado nacía del concepto de aceleración. Ahora, como tengo el concepto de aceleración aprendido, bueno, ahora le pongo un signo negativo a la aceleración porque el movimiento es desacelerado. Simple, no hay más que hacer. Si la rapidez final fuese cero, esa la hace cero y se acabó. Recuerda que también vimos una forma de encontrar la distancia. La distancia era BI por T más A por T cuadrado sobre 2. Cuando trabajábamos con movimiento acelerado. Pero si ahora te consta que el movimiento va a ser desacelerado, obviamente que ese signo no va. O si ese signo va ahí, te tienes que acordar que esa aceleración es negativa, porque estamos hablando de desacelerado. Por tanto, la pones como negativa. Pero para evitar un doble signo, que también es bastante engorroso para muchos, sencillamente tú dices, bueno, si el movimiento es desacelerado, esa aceleración que está ahí es desaceleración. Por tanto, ¡paf!, le pone el signo negativo antes. Que es lo que normalmente se hace. En vez de poner BI por T más AT cuadrado sobre 2, cambias a negativo. ¿Por qué? Porque en este caso existe desaceleración. Cuidado. Si la aceleración delante nos dio menos 2 metros segundo cuadrado, y tú le vas a poner negativo aquí, obviamente no le vuelves a poner ahí el menos. Obvio, no puedes poner menos 2. No, ese negativo es porque ya estás sabiendo, lo estás haciendo a sabiendas que la aceleración es negativa. Ya consideraste el signo, no vayas a cometer ese error de poner 2 veces el signo. Cuidado. Y la tercera relación que habíamos encontrado, ¿se acuerdan esa que algunos le llamaban la ecuación mágica? ¿Cierto? Que era aquella ecuación que era la única que habíamos encontrado que no tenía el factor tiempo. Era 2A por D igual a B final cuadrado menos B inicial cuadrado. Chiquillos, si de esto no se acuerdan, vayan al video anterior. Ahí se los expliqué, del movimiento acelerado. Si esto es entonces lo que voy a usar para el movimiento desacelerado, mira, nuevamente está la aceleración positiva. Como es desacelerado, menos. Con el mismo cuidado anteriormente dicho, si le pones el menos ahí, no le vuelvas a poner la aceleración con valor negativo. Ese signo es por la aceleración negativa. ¿Estamos? Perfecto. Además, y a modo de
bonus track, creo que se escribe así, bonus track, ¿ya? A modo de bonus track, a modo de una ayudita extra, chiquillos. Muchas veces los ejercicios de movimiento desacelerado nos hacen o nos dicen cosas así como determina el tiempo que demora en detenerse. O dígame qué distancia recorre el autito desde que empezó a frenar hasta que se detiene. Bueno, además entonces, como este bonus track, les voy a dar a conocer dos conceptos que son bastante bonitos, interesantes y útiles. Un concepto es el concepto de distancia máxima. Distancia máxima, fíjate. ¿Qué significa distancia máxima? Bueno, sencillamente la distancia máxima la vamos a entender como la distancia que es capaz de recorrer un vehículo o una partícula o alguien desde que empieza a frenar hasta que te detienes. Es decir, la distancia es aquella desde que empiezas a frenar hasta que el autito se detiene. ¿Y por qué lo anoté? Lo anoté no para que cierto traten de leer, porque a muchos les cuesta leerme. Lo anoté para recordar que habla de frenar, otra vez la definición, y habla de detenerse. Bajo esas dos condiciones, muchachos, ustedes pueden usar el concepto de distancia máxima. No para calcular cualquier distancia en un frenado. Para calcular cualquier distancia en un frenado, échenle mano a alguna de estas. Ahí está la distancia, ahí está la distancia. Pero si el ejercicio les dice, dígame qué distancia hay desde que empezó a frenar hasta que te detienes, perfectamente puedes echar mano a esto. Que no es nada nuevo. Cuidado. Es como lo mismo, pero es un atajo. Te demora un poquito menos. ¿Por qué? Fíjate, usémoslo. Vamos a calcular distancia máxima y voy a usar la tercera de las ecuaciones. ¿Ya? Voy a hacerlo con otro color para que distingan. Como menos 2AD es B final cuadrado menos BI cuadrado, eso lo conocemos. Te dicen que es frenado, por eso le puse negativo, porque sé que es frenado, ¿ya? Y me dice hasta que se detiene, o sea, rapidez final, 0. Si es 0, eso se hace 0. Y de lo que me queda, despejemos lo que nos pregunta, la distancia. Despeja la distancia. El menos 2a pasa dividiendo, porque está multiplicando, ¿verdad? Te queda menos BI cuadrado sobre menos 2a. O sea, se van los signos, ¿verdad? Y finalmente te queda que la distancia en cuestión es BI cuadrado sobre 2a. Esta distancia es la que se conoce como distancia máxima. Esta distancia, ponle un max, si quieres ahí abajo, ¿cierto? Esa distancia o esa relacioncita tan simple, tú la puedes ocupar ¿cuándo? Cuando quieras calcular qué distancia hay desde que empezaste a frenar hasta que te detienes. ¿Qué necesitas saber para eso? Sencillamente conocer con qué rapidez te mueves, cuándo pisaste el freno y cuál fue tu desaceleración. Simple. Y así como existe ese concepto de distancia máxima, podemos encontrar también el concepto tiempo máximo, que no es mucho cierto lo que hay que inferir para saber de qué se trata el tiempo máximo. Si la distancia máxima era la distancia que había desde que empiezas a frenar hasta que detienes, el tiempo máximo, ¿cuál creen ustedes que será? ¿Cuál creen que será? Entendamos entonces que el tiempo máximo va a ser algo similar a la distancia máxima. Repito, si la distancia máxima era la distancia que recorrías desde que empiezas a frenar hasta que te detienes, el tiempo máximo va a ser el tiempo que empleas desde que empiezas a frenar hasta tu detención, ¿cierto? La distancia máxima es la distancia que recorres desde que empiezas a frenar hasta que te detienes. El tiempo máximo es el tiempo que demora desde que empiezas a frenar hasta que te detienes.
similares. Son dos conceptitos muy particulares, pero que indican que hay un frenado y hay una detención. Hay un frenado y hay una detención. Bajo esas características tú puedes usar estos dos conceptos. Un atajo para llegar a esa distancia. En vez de usar esta que es más engorrosa para muchos, ¿cierto? Fácil, b cuadrado sobre 2a, distancia máxima. También existe para el tiempo máximo. Como en el tiempo máximo, y también va a ir con azul esto, como en el tiempo máximo tú podías usar menos a igual a b final menos b inicial sobre t, menos porque es de frenado, y bf lo hago 0 porque dice que se detiene, es cuestión de despejar el tiempo. Y si tú despejas el tiempo te queda menos bi sobre menos a. O sea, el tiempo que te quedó, abi sobre a. Tiempo máximo. Ahí tienes un atajo también, ¿cierto? Un bonus track para rápidamente encontrar cuánto demorarás en detenerte desde que empiezas a frenar. Cuidado, muchachos, en esas dos ecuaciones. Muchos, como la aceleración la saben negativa, acá la vuelven a poner negativa. Y si la ponen negativa te queda una distancia negativa, cosa que en física no existe. O pones acá tu aceleración negativa. Si la pones negativa te queda un tiempo negativo, cosa que en física tampoco existe. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, pasa porque no se dieron cuenta de dónde partió esta ecuación. Parte que yo ya estoy considerando la aceleración como negativa. Por lo tanto, no la puedo volver a considerar negativa. Tú aquí anotas sencillamente el valor de la aceleración. ¿Ya? Ojalá les guste y se acuerden de esos conceptos, son bastante útiles, tanto la distancia máxima como el tiempo máximo. Esa es el álgebra para este movimiento uniforme desacelerado. ¿Y cuál será la gráfica que este movimiento nos entrega? Recuerden que en el movimiento acelerado vimos 3 formas gráficas que lo representaban. En el movimiento uniforme desacelerado, obviamente estas formas gráficas también existen. ¿Ya? No lo vamos a hacer en base a ningún itinerario, no lo voy a hacer en base a ningún ejemplo, sino que lo voy a hacer en base a los gráficos que ya conozco del movimiento uniforme acelerado. ¿Ya? Los 3 gráficos en cuestión para este movimiento uniforme desacelerado son el distancia-tiempo, son el rapidez-tiempo y son el aceleración-tiempo. Los mismos que teníamos antes. Son los gráficos característicos de este movimiento uniforme desacelerado. A ver, fíjate que lo hacemos sencillamente pensando en el movimiento. Cuando tú frenas, cuando tú vas en un vehículo, aplicas los frenos y el auto empieza a detenerse, obviamente, en los instantes constantes de tiempo, las distancias que recorres al principio fueron mayores que las distancias que vas recorriendo al final. Porque obviamente vas frenando, vas más lento, hasta que te detienes. Eso ya nos da una pauta para este gráfico. Si partes, ¿cierto?, en un tiempo cero, que tú lo has definido como cero, hasta que te detienes, obviamente que la forma gráfica tendrá que ser ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que la distancia actúa proporcional al cuadrado del tiempo. La distancia era bi por t menos at cuadrado sobre 2. La distancia, ¿cierto?, es cuadrática con el tiempo. Por tanto, tiene forma de semiparábola. ¿Pero por qué ahora de esa manera? Porque en un primer instante de tiempo, fíjate, de 0 a 1, por ejemplo, mira la distancia que recorriste. Toda esa distancia. ¿Qué pasa entre el 1 y el 2? Instantes iguales de tiempo. Obviamente recorriste menos distancia inmediatamente porque vas frenando. ¿Y qué pasa entre el 2 y el 3? Mira, menos distancia. Y entre el 3 y el 4, menos distancia. Y cada vez la distancia que vas recorriendo es menor, pero obvio, súbete a tu bicicleta y frena. Y cuando vayas frenando, fíjate lo que va pasando con tu distancia. No te vayas a sacar de la bicicleta, me echa la culpa a mí después.
¿Ya? Vas a venir rápido, frenas y te vas a dar cuenta que las distancias que recorres siempre son menores porque vas más lento. Tanto así que fíjate lo que sucede al final. ¿Qué pasa con más tiempo? Esto sigue para allá. Mira, ¿qué quiere decir eso? Que la distancia a la que llegaste siempre es la misma, es decir, no recorres más distancias. Obvio, te detuviste. Eso indica reposo. Un gráfico de distancia-tiempo con una línea horizontal, obviamente eso es reposo. Partiste con alta rapidez. Si quieres, acordémonos de la pendiente. Fíjate, la pendiente acá es grande y las pendientes van achicándose. Es decir, la rapidez va disminuyendo. Obvio, movimiento uniforme desacelerado. Y en cuanto a la rapidez, en el tiempo cero partes con cierta rapidez inicial, pero la vas disminuyendo en forma gradual y siempre constante es esa disminución. Por lo tanto, la gráfica tiene que ser de esa forma, con una pendiente negativa. Obvio, porque la pendiente, ¿quién era en un gráfico rapidez-tiempo? La aceleración. Y la aceleración debe ser negativa. Por eso queda con esa inclinación, pendiente negativa. ¿Estamos? Tiene cierta rapidez y al final podrías llegar a detenerte. Cero, podrías detenerte eventualmente. ¿Y qué pasará con nuestro gráfico aceleración-tiempo? La aceleración es constante. Y siempre negativa. ¿Cómo dibujo eso? Constante y siempre negativo. Bueno, fácil. Voy a sacar de aquí el eje del tiempo y yo voy a decir, bueno, si esa es la aceleración, mi aceleración va a ser eso, siempre la misma. Y como quiero que sea negativa, bueno, el eje del tiempo va a ir acá arriba. Aceleración, tiempo, ahí está el cero. ¿Qué valor tiene la aceleración? Algún valor, cierto, cualquiera, siempre constante, pero bajo el cero, es decir, negativo. Ahí tienen, chicos, las tres formas gráficas de este movimiento uniforme desacelerado. Y para terminar esta sesión, lo que quiero hacer es comparar o anotarles las comparaciones entre el movimiento uniforme acelerado y el movimiento uniforme desacelerado, para que vean que son muy similares. Son contrarios, pero similares. Rapidez final mayor que la rapidez inicial. Movimiento uniforme acelerado. Te vas apurando. En el desacelerado, la rapidez final es menor que la rapidez inicial. En el movimiento uniforme acelerado, la aceleración es constante y es igual a Bf menos Bi sobre T. En el desacelerado, la aceleración es constante y es igual a Bf menos Bi sobre T. Pero es constante, pero negativa. Ahí está. La variación de la rapidez es constante. Con esto alimentan, ¿cierto?, el hecho de que la aceleración sea constante. La variación de la rapidez es constante. Esto hace que el movimiento sea uniforme. La aceleración constante y el delta V constante hace que el movimiento sea uniforme. Que sea acelerado. Que la rapidez final sea más grande que la inicial. Que sea desacelerado. Que la final sea más chica que la inicial. ¿Vamos? La ecuación de la aceleración va a ser exactamente la misma, considerando la aceleración negativa. La distancia BI por T más A por T cuadrado sobre 2. Misma ecuación que puedes utilizar en el movimiento desacelerado. Solo acordándote que en este caso la aceleración es negativa, por tanto menos A por T cuadrado sobre 2. Y la que no tiene tiempo, 2AD, B final cuadrado menos BI cuadrado, perfectamente la puedes usar en el movimiento uniforme desacelerado. 2AD, B final cuadrado menos BI cuadrado. Pero, como es desacelerado, la aceleración es negativa. Chiquillos, ¿por qué se la anoto así? Porque cuando yo estudié física, y esta es una anécdota, añazos atrás, en un liceo humilde de Santiago, tenía mi profesora de física, y mi profesora de física me acuerdo que me hizo aprenderme de memoria todas las ecuaciones de física para los 5 movimientos que vamos a ver. De memoria.
Nunca me dijo de dónde venían, nunca me dijo qué significaba, nunca me dijo, ¿cierto?, cómo obtenía esas ecuaciones. Que es lo que yo he intentado hacer en estas clasecitas. ¿Ya? No es necesario que se aprendan esas dos columnas, chiquillos, para nada. ¿Por qué? Si es lo mismo. Apréndete las características del movimiento. Métete al video donde enseño a resolver problemas de física y en uno de esos digo, háganse parte del problema. Tú eres parte de, súbete tú a la bicicleta y acelera o desacelera y vas a sentir esto. Cuando lo empieces a sentir, vas a estar haciendo física. Aceleración, es el concepto aceleración, ni siquiera este hay que aprenderse de memoria. Y las demás las obtuvimos. Solamente lo anoto acá como una comparación para que veas que es lo mismo. Pero no se la aprendan de memoria, está de más. Bueno, ahora el que quiere, hágalo. Pero yo no lo recomiendo, no hay para qué. Ahora, siendo estas las ecuaciones de ambos movimientos, me quedaron 2 espacios ahí para anotar 2 más, pero solamente para un movimiento uniforme desacelerado. ¿Cuáles son? La distancia máxima y el tiempo máximo, que son para el movimiento uniforme desacelerado, pero siempre y cuando la rapidez final sea 0. Si la rapidez final no es 0, no puedes usarlas. ¿Ya? Distancia máxima, BI cuadrado sobre 2A, y tiempo máximo, BI sobre A. Usan solo el valor de la aceleración. ¿Por qué? Porque esto las obtuvimos tanto de esa ecuación como de esa y ya está considerado signo negativo. ¿Ya? Eso también que no se les olvide, muchachos. Ok. Y finalmente, chicos, ya que está hecha la comparación en forma algebraica, quiero hacer la comparación en forma gráfica para también estos dos movimientos. El movimiento uniforme acelerado comparado con el movimiento uniforme desacelerado. Distancia-tiempo, rapidez-tiempo, aceleración-tiempo, distancia-tiempo, rapidez-tiempo, aceleración-tiempo. El movimiento uniforme desacelerado dice que vas aumentando la rapidez, que te vas apurando, por tanto, la forma gráfica que teníamos era esa, en donde las pendientes iban creciendo y eran siempre positivas. ¿Por qué? Porque la rapidez va creciendo, ¿cierto? Y aumentando. Por tanto, el gráfico rapidez-tiempo tenía esa forma con una pendiente siempre constante, ¿verdad? Porque la pendiente de este gráfico, ¿quién era? La aceleración. Y la aceleración es constante. Si ella es constante, una línea horizontal te indica que a medida que el tiempo pasa, la aceleración tiene siempre el mismo valor, hay un valor cualquiera. El rapidez-tiempo que te indica que a medida que el tiempo pasa, vas aumentando la rapidez y en la misma proporción siempre. Y el distancia-tiempo que te indica que a medida que el tiempo pasa, las distancias van en función cuadrática con él. Por eso esa forma semiparábola. ¿Ya? Y en el caso del movimiento uniforme desacelerado, muy similares a eso, solo que ahora las distancias son cada vez menores, por tanto tienen esa forma, ¿verdad? Primero alta distancia y después cada momento menos distancia, al revés de esta, que primero es poquita distancia y después van creciendo las distancias. La rapidez, inicialmente existe rapidez y desde ahí, en forma proporcional va bajando, porque los delta V son iguales tanto en ese como en ese movimiento, solo que aquí va aumentando la rapidez y acá disminuye. Y en un tercer caso es cuando yo borro acá el eje del tiempo y digo no voy a poner ahí el tiempo, voy a poner el eje del tiempo por aquí. ¿Por qué? Porque en este caso la aceleración es negativa y tiene que ir dibujada bajo el eje del tiempo, bajo el cero del gráfico y como una línea nuevamente horizontal, porque siempre tiene la misma aceleración. Menos A y esa es una positiva. ¿Estamos? Chicos, esos son, a mi modo de ver, los dos movimientos que tienen más complicaciones en esto de la cinemática. El primero que vimos fue el movimiento uniforme. Simple, revisen el video. Después vimos el movimiento uniforme acelerado. Y ahí, cierto, le dimos mucho más tiempo a la
a la deducción de esta formulita y de los gráficos. Tercer movimiento, movimiento uniforme desacelerado, y nos basamos en el segundo. Por eso esto salió mucho más rápido. ¿Ya estamos? Ahora hay que practicar. Chao, que estén muy bien. Un gusto verlos.